¿Alguna vez has sentido esa mirada pesada de alguien que apenas sabe tu nombre? Ya sabes, ese tipo de persona que, en cuanto entras en la habitación, hace que parezca que la temperatura baja 10 grados y el ambiente se vuelve denso. La mayoría te dirá que es mala energía o mala suerte, pero si quieres dejar de ser rehén de este comportamiento y empezar a comprender el verdadero juego, tienes que olvidarte de esas charlas de autoayuda. Lo que enfrentas no es un problema espiritual, es un fenómeno de poder puro, descrito por Niccolò Machiavelli hace más de 500 años. Y la verdad es que a menudo la gente te odia precisamente por las cualidades que posees y que, en el fondo, les aterra no poder alcanzar. Hay una razón fría y calculada para que esto suceda. Cuando apareces, no eres solo una persona, eres un espejo. Y para alguien que vive una vida de decisiones seguras, tibias y una existencia marcada por el miedo, ver a alguien que camina con confianza, que habla con claridad o que simplemente no se disculpa por existir, es un insulto. Sin saberlo, estás exponiendo la cobardía de la otra persona. Seamos directos. Cuando alguien te rechaza sin que hayas hecho absolutamente nada, esa persona no te está mirando a ti. Se está mirando a sí misma. El odio que emana es, de hecho, una confesión pública de que ha fracasado en algo en lo que tú sobresales. Maquiavelo observó, en las cortes más crueles del Renacimiento, que los hombres no odian a sus enemigos declarados del mismo modo que odian a quienes los hacen sentir inferiores. Puedes atacar y derrocar a un enemigo declarado, pero ¿cómo atacas a alguien que no te ha hecho nada, más allá de ser quien es? Ese es el dilema que corroe a tu agresor desde dentro. Imagina a un hombre que ha pasado toda su vida renunciando a sus sueños para encajar en un molde preestablecido, por miedo a lo que dirían su familia o la sociedad. Vive en esa zona de confort que, en realidad, es una prisión de máxima seguridad. De repente, llegas tú. No eres arrogante ni grosera. Simplemente haces lo que quieres, persigues tus metas, te pones límites y no te importa la aprobación de los demás. Tu mera existencia es la prueba viviente de que tuvo la oportunidad de ser libre, pero no tuvo el valor. Tu libertad es el recordatorio diario del cobarde de lo que se perdió. Le resulta insoportable reconocer que no eres especial porque tienes algo que él no puede comprar. Eres especial porque tuviste la audacia de no venderte. El mecanismo es simple, casi clínico. Los seres humanos tenemos una necesidad insaciable de justificarnos. Si no tengo éxito, necesito creer que es porque el mundo es injusto o porque soy demasiado bueno para el cruel mercado. Cuando uno se muestra exitoso, seguro de sí mismo o con una vida plena, desmantela todas las excusas que han creado para explicar su propio fracaso. Es mucho más fácil odiarte, difundir rumores o tratarte con desprecio que mirarse al espejo y admitir que el único responsable de la vida mediocre que llevan es ellos mismos. Piénsalo. ¿Qué es lo más peligroso con lo que alguien puede encontrarse? No es un arma, no es un enemigo declarado. Es la verdad expuesta. Y tú eres esa verdad viviente. En un entorno laboral, por ejemplo, el compañero que se pasa el día haciendo lo mínimo, holgazaneando y quejándose, odiará profundamente al empleado que llega, hace lo que hay que hacer con eficiencia y se va sin armar un escándalo. No es porque el empleado eficiente haya hecho algo mal, es porque ha hecho visible el comportamiento del perezoso. Antes, el perezoso era normal. Con tu llegada, se convierte en incompetente. Has impuesto un nuevo estándar que no puede alcanzar. Y su venganza, la única arma que tiene, es intentar que tu éxito parezca sospechoso. Oh, pero seguro que le está haciendo la pelota al jefe. Debe haber algún plan. Nadie es tan perfecto. Necesitan menospreciar tu imagen para que la suya no parezca tan insignificante. Y aquí viene la parte que casi nadie te cuenta, porque es demasiado incómoda. ¿Por qué le damos tanta importancia a este odio gratuito? ¿Por qué dedicamos horas a intentar comprender por qué alguien no nos quiere? Maquiavelo nos enseñaría que esta es la mayor debilidad que se puede mostrar. Desde el momento en que sientes la necesidad de demostrar que no eres lo que piensan, les has entregado el control.
Te has convertido en esclavo de la percepción ajena. Los poderosos no pierden el tiempo justificándose. Los poderosos entienden que el odio irracional es simplemente un subproducto inevitable de quienes están en movimiento. Si no generas resistencia, una de dos cosas es cierta: o eres invisible, o llevas una vida tan inofensiva, tan alineada con las expectativas mediocres de la mayoría, que nadie se siente amenazado por ti. El odio, en este caso, incluso podría ser un indicador de que vas por buen camino. Si no tienen nada en tu contra, es porque no representas ningún cambio. Si te atacan, es porque has alterado el equilibrio. La verdadera pregunta es: ¿prefieres ser aceptado por un grupo de personas que no construyen nada? ¿O prefieres ser odiado por ser quien eres y tener el poder de moldear tu propia realidad? La mayoría de las personas que te rodean, especialmente aquellas que muestran este desprecio gratuito, viven en una lucha constante por ocultar sus propios defectos. Viven de las apariencias, y las apariencias son frágiles. Cualquiera que aporte un poco de realidad a esta farsa es visto como una amenaza. La autenticidad hiere los ojos de quienes viven en la mentira. No intentes arreglarlo. No intentes ser más agradable. No intentes ser más discreto. No intentes disculparte por tu brillantez o tu competencia. Sería como intentar apagar el sol porque molesta a alguien que prefiere vivir en la oscuridad. Maquiavelo observó que en política, quien cambia las reglas del juego siempre atrae el odio de quienes se beneficiaban de las antiguas. Y la vida es un gran juego de poder, incluso si no se quiere participar. Si uno entra en un entorno y establece un estándar de comportamiento superior, ya sea en ética, trabajo, actitud u honestidad, automáticamente invalida el estándar anterior. Quienes se sentían cómodos con el estándar anterior lo verán como un enemigo. No le dirán gracias por elevar el nivel, sino quién se cree que es para cambiar las cosas. Debes entender que esta hostilidad no tiene que ver contigo. Repítelo tantas veces como sea necesario hasta que lo comprendas. No se trata de ti. El odio que sienten es una proyección de la frustración que no pueden procesar. Es el miedo que tienen a que, si te reconocen, tendrán que admitir que la vida que eligieron no es la única posible. Es el miedo a que, si tienes razón, ellos hayan estado equivocados todo este tiempo. Y a nadie, absolutamente a nadie, le gusta admitir que desperdició años de su vida viviendo de forma equivocada. Así que luchan, atacan, intentan reducirte a un tamaño que puedan controlar, para que al final del día puedan dormir pensando: no es mejor que yo, simplemente tuvo suerte, o es un arrogante, cualquier cosa menos la verdad. Y aquí llegamos a un punto fundamental para tu supervivencia emocional. Necesitas protección. El mundo no es justo, es un lugar de posiciones, intereses y percepciones. Si entras esperando que la gente sea racional, que reconozca tu valía y que aplauda tus logros, te arrollarán rápidamente. Debes afrontar este comportamiento con una frialdad casi clínica. Cuando alguien te trate con este odio gratuito, no reacciones, no te enfrentes, simplemente observa. El observador tiene el poder. Quien reacciona, quien se justifica, quien intenta cambiar la opinión del otro pierde poder. La reacción es el combustible que el que odia necesita para seguir atacándote. Si no lo alimentas, el comportamiento muere. Hay quienes pasan la vida intentando comprender por qué su vecino, compañero de trabajo o primo lejano, les guarda tanto desprecio. Hacen listas, piden consejo, cambian su forma de hablar, evitan ciertos lugares. Todo esto es una pérdida de tiempo y energía. Es como intentar curar una enfermedad que no existe en tu cuerpo, sino en el de otra persona. Si tu valía depende de cómo te ven los demás, no vales nada. Estás construyendo tu casa sobre la arena de las opiniones ajenas. La construcción correcta es interna. Se basa en quién sabes que eres, en lo que logras y en la fortaleza que cultivas en silencio. A menudo, tu mayor ventaja competitiva en un mundo lleno de personas reactivas reside en tu capacidad para mantenerte firme. Mientras ellos malgastan tiempo, energía y salud intentando sabotear tu reputación, tú te concentras en el siguiente paso. Mientras ellos se estancan en el pasado,
tratando de comprender por qué no los obedeces o por qué no te doblegas. Tú construyes el futuro. El odio ajeno es ruido. Si te detienes a escuchar ese ruido, jamás alcanzarás tu meta. La decisión de dejar de ser el blanco y convertirte en el estratega de tu propia vida comienza aquí. Pero ¿qué ocurre cuando el entorno que te rodea es tan hostil que tu mera existencia empieza a crear una resistencia que ya no puedes ignorar, forzando un cambio en la dinámica de poder que ni siquiera habías previsto? Es como si el ambiente estuviera cargado de tensión, incluso si nadie ha dicho una sola palabra en tu contra. Si alguna vez lo has experimentado, sabes que no es paranoia. Existe un fenómeno invisible, pero brutal, que rige las relaciones humanas dentro de cualquier sistema, ya sea una empresa, un círculo de amigos de toda la vida o un grupo familiar. Lo que sucede allí es como un choque de placas tectónicas. No necesitas hacer nada malo, no necesitas ser arrogante, ni siquiera necesitas destacar intencionalmente para convertirte en un problema. Tu mera presencia ya representa una amenaza para el equilibrio de esas personas. Maquiavelo lo entendió como nadie. El poder reside no solo en lo que haces, sino en lo que representas para la jerarquía existente. Recuerdo perfectamente la primera vez que me pasó esto. Era joven, tenía muchas ganas de trabajar y creía que la competencia era lo único que importaba. Entré en una oficina donde la gente se conformaba con charlas triviales y poco esfuerzo. No quería ser el mejor, solo quería hacer bien mi trabajo. Al principio fueron amables, pero pronto el ambiente cambió. Empezaron a excluirme de las conversaciones. Sus miradas se volvieron vacías cuando pasaba a su lado, y al poco tiempo comenzó el sabotaje silencioso. En aquel momento cometí un error infantil. Intenté ser más amable. Intenté explicarles que no era una amenaza y que solo quería cumplir mis objetivos. Cuanto más intentaba justificarme, más me odiaban. No entendía que, para ellos, mi eficiencia reflejaba su deshonestidad. Sin querer estaba alterando la jerarquía del lugar y el sistema reaccionó expulsándome. Aprender de este error fue costoso. Lo primero que hay que entender es que cualquier grupo humano, por pequeño que sea, tiene reglas no escritas sobre quién tiene derecho a ser relevante, quién debe ser escuchado y quién debe permanecer en la sombra. Cuando llegas, con tu energía o tu propia manera de resolver problemas, alteras el juego. Mueves piezas cuya existencia desconocían, y aquellos que ocupaban una posición cómoda, incluso mediocre, sentirán tu movimiento como un ataque personal. No les preocupa el bien común ni el éxito de la misión. Están desesperados por mantener su relevancia y su lugar asegurado. A menudo, la hostilidad que enfrentas es en realidad una reacción defensiva de alguien que siente que está perdiendo terreno. El problema de intentar ser amable en estas situaciones es que muestras debilidad. Adoptas una posición sumisa que solo valida su desprecio. Desperdicié gran parte de mi vida intentando complacer a personas que, en realidad, solo esperaban mi primer error para hundirme. Mi error fue pensar que la amabilidad era la solución a la envidia. La amabilidad, cuando se aplica mal y proviene de alguien sin poder, se percibe como inseguridad. Y nada atrae más a un depredador que la percepción de que la presa busca aprobación. Si entras en una habitación y te das cuenta de que la gente empieza a aislarte, lo peor que puedes hacer es rebajarte para intentar reintegrarte al grupo. Eso es un suicidio social. Debes comprender que esta resistencia no tiene que ver con tu carácter. Se trata de una redistribución invisible de la influencia. Cuando eres competente, cuando tus intenciones son claras, o incluso cuando tienes una forma de ser única que atrae la atención sin esfuerzo, le quitas la atención a quienes se beneficiaban de ella. Les quitas la autoridad a quienes se sustentaban en la falta de estándares. Es un juego de suma cero. Para que se sientan cómodos de nuevo, necesitan neutralizarte. Y lo harán de la forma más cobarde posible, porque rara vez alguien tendrá el valor de acercarse y decirte: «Mira, tu presencia me hace sentir que estoy perdiendo mi espacio». No, usarán la frialdad, el silencio, el chisme
y la exclusión. Yo también he estado en esa situación y necesitas valor para admitirlo. He sentido esa inquietud cuando alguien que parecía mucho más capaz que yo entraba en mi entorno. Es una sensación visceral de que tu lugar, tu seguridad y tu importancia están en juego. Es una respuesta de defensa biológica. La diferencia entre el adulto inmaduro y el estratega radica en cómo se gestiona esa sensación. El adulto inmaduro ataca, intenta menospreciar al otro o se aísla. El estratega observa, aprende de lo que aporta esa nueva persona y ajusta su propio juego. Tu problema es que estás rodeado de personas que nunca han aprendido a ser estrategas. Son esclavos de su propio ego y no soportan ver nada que desafíe su zona de confort. Cuando comprendas que la hostilidad de los demás suele ser solo un reflejo del desequilibrio que tú mismo creas, tu vida cambiará. Dejé de sufrir cuando entendí que no necesitaba permiso para ocupar el espacio que me pertenecía por derecho. Si mi trabajo genera un estándar superior que expone la incompetencia de otros, ese no es mi problema. Es una oportunidad para que crezcan, si así lo desean. Pero, en la gran mayoría de los casos, no quieren. Quieren que te rebajes a su nivel. Quieren que te conformes con la mediocridad, que finjas que no ves los problemas, que estés de acuerdo con las mentiras que mantienen la estructura en funcionamiento. Cuando no participas en ese juego, te conviertes en un elemento peligroso. Mi mayor error fue pensar que si era realmente bueno en lo que hacía, el reconocimiento llegaría de forma natural y los ataques cesarían. Todo lo contrario. Cuanto más destacas, más molestas al sistema. La excelencia es una ofensa para quienes se conforman con lo mínimo. Así que no esperes que quienes te molestan te perdonen. No lo harán. Te odiarán cada vez más a medida que sigas siendo tú mismo y mantengas tu integridad. Y créeme, esa es una señal de que vas por buen camino. El problema no es el odio que generas. El problema es qué haces con ese odio. Si te dejas influenciar, si empiezas a cambiar tu comportamiento para intentar complacer a los demás, estás malgastando tu tiempo y tu esencia. Sé como la roca en medio del río. El agua puede azotarte, intentar esquivarte, crear turbulencias a tu alrededor, pero la roca permanece allí, inquebrantable. ¿Qué sucede con el agua? Se divide, fluye, sigue su curso, pero la roca permanece. Esa es la actitud que debes adoptar. No te preocupes por convencer a nadie de tu utilidad. Si la gente no ve el valor que aportas, es porque su visión está nublada por el miedo, y el miedo no se cura con explicaciones. Se cura con el tiempo y con la constante demostración de tu superioridad técnica y moral. Sigue haciendo tu trabajo, sigue manteniendo tu actitud, sigue siendo el elemento que desestabiliza la mediocridad. Es curioso ver cómo este mecanismo de defensa social se acentúa aún más cuando la persona que tienes delante no solo te rechaza, sino que proyecta en ti las sombras que intenta desesperadamente ocultar de sí misma. ¿Verdad? ¿Te has dado cuenta de lo fácil que es señalar los defectos ajenos mientras los nuestros permanecen ocultos? Existe un mecanismo mental tan arraigado y antiguo que a menudo ni siquiera nos percatamos de que estamos cayendo en él. Es lo que llamamos proyección. Conoces a esa persona que apenas te conoce pero que ya te mira con recelo, te tacha de arrogante o dice que intentas presumir. Pues bien, no se refiere a ti. Describe, con una precisión escalofriante, las características que detesta en sí misma pero que no se atreve a admitir. Tú, amigo mío, te has convertido simplemente en la pantalla donde proyecta la película de su propio miedo. A menudo, esta persona alberga una arrogancia que intenta disimular con un falso discurso de humildad. Vive oculta, temerosa de exponerse, y cuando te ve actuar con naturalidad, su cerebro activa una alarma. Tu confianza termina funcionando como un espejo de cristal templado. Te mira y lo que ve reflejado es su propia cobardía. No soporta ese reflejo. Ahí nace el odio, no porque hayas hecho algo, sino porque eres la prueba viviente de algo que reprime. Es un sucio juego psicológico, donde el agresor intenta destruirte para silenciar la voz incómoda que grita en su interior. Lo he vivido muchas veces.
Me han acusado de cosas que ellos mismos hacían delante de mí. Es surrealista. Al principio, intenté defenderme, intenté demostrar que no era como decían. Perdí el sueño intentando arreglar la imagen que tenían de mí. ¡Qué error fatal! Cuando intentas explicarte a alguien que proyecta sus propios defectos sobre ti, es como intentar fregar hielo. Digas lo que digas, esa persona ya te ha juzgado basándose en lo que odia de sí misma. No quiere la verdad. Quiere a alguien a quien culpar de sus propios fracasos y resentimientos. El secreto reside en el desapego total. Deja de intentar comprender la lógica de alguien sumido en el caos interior. Entiende que la opinión de alguien que no te conoce carece de valor. Es solo ruido generado por su frustración. Cuando alguien te ataque injustamente, ahorra energía. Respira hondo y comprende que esa agresión es un diagnóstico del alma de esa persona. Sufre por dentro, atrapada en sus propias mentiras, y tú simplemente estabas en el lugar equivocado en el momento equivocado. No es una ofensa contra ti. Es un grito de auxilio de alguien perdido en su propio laberinto de sombras. Cuanto más te conoces, más aceptas tus defectos y comprendes tu esencia, menos poder tienen esas proyecciones sobre tu vida. Cuando estás seguro de quién eres, las palabras de los demás se convierten en mero viento. Dejas de defenderte, de justificarte y, sobre todo, dejas de sentirte menospreciado por comentarios hirientes. Hay una inmensa paz en saber que no eres responsable de las ilusiones que otros crean sobre ti. Esta libertad es lo que distingue a un adulto emocionalmente maduro de alguien que aún vive buscando la aprobación de la multitud. La clave para evitar esta trampa es la observación objetiva. Cuando alguien te ataca con saña, pregúntate, ¿por qué esta persona necesita verme así? La respuesta casi siempre te llevará al miedo que oculta, al deseo insatisfecho o al fracaso que no soporta afrontar. Observar esta dinámica desde arriba, con la frialdad de un observador, te da el control absoluto. Dejas de ser la víctima y te conviertes en el espectador de una obra que no te pertenece. Y créeme, esta es la posición más cómoda y poderosa que puedes ocupar. Ahora detente un segundo y piensa, ¿cuántas veces te has reprimido de actuar, hablar o brillar por miedo a lo que la gente proyectaría en ti? Si quieres dejar de ser rehén de este juego y dominar el arte de navegar por el mundo, sin que el ruido de los demás te destruya, necesitas más que solo entender la teoría. Necesitas estrategia, resiliencia emocional y un nuevo mapa de comportamiento. Si este contenido te ha abierto los ojos, no te lo guardes. Deja tu me gusta ahora, porque ayuda a que nuestra comunidad crezca y llegue a otras personas que también están cansadas de sentirse agraviadas. Suscríbete al canal, activa las notificaciones y, lo más importante, comenta abajo. ¿Cuáles de estas proyecciones has enfrentado en tu vida? Me aseguro de leer todos los comentarios. Y si realmente quieres transformar tu actitud hacia los demás, ve a ver los otros videos de este canal ahora mismo. Fueron diseñados para ayudarte a construir esa resiliencia que nadie podrá quebrantar. Estamos juntos en esto. Nos vemos en el próximo video.